Bien. Bueno, pues bienvenido de nuevo a pues, charlas, taller que vamos a tener. Son 4 charlas, taller que el equipo de construcción de paz de CBX en México organizó y se puso de acuerdo para ofrecerlas, por supuesto, como elementos que no solo para entender el conflicto, sino también elementos para construir la paz. Y les platico así muy brevemente. Vamos a tener 4 charlas. La primera de hoy es sobre la transformación del conflicto e identidad. El siguiente sábado será Ana María Murrieta con cultura de paz y buen trato. La palabra es junta, me dice, así como existe la palabra maltrato, también está la palabra buen trato. Después, el sábado 24 de mayo estaría Magdalena Mago González, y SBX también, gestión de conflictos en la convivencia escolar. Y el sábado 31 de mayo nos acompaña María Celia, que está ahorita aquí en este momento, Mago también, y ella eh, trabaja, acompaña desde el Diálogo Nacional por la Paz, y su temática es Círculos Restaurativos, una herramienta para la paz. En esta sesión en particular, yo brindaré algunos elementos de lo que es la transformación del conflicto y lo que tiene que ver con la identidad. Y, y las otras 3, por eso también le pusimos charlas taller, brindarán algunas herramientas también más prácticas para poder entender esta cuestión del conflicto y la construcción de paz. Bueno, comienzo entonces la presentación. Lo primero que habría que aclarar es qué entendemos por conflicto y que muchas veces lo relacionamos con otro término que es el de violencia. Y aquí nos dice Fischer que conflicto es una relación entre dos o más partes, individuos o grupos. Pues entonces le decía que conflicto es una relación entre dos o más partes, individuos o grupos, que tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles. También podemos entender el conflicto como que puede haber diferencia en los medios para encontrar estos objetivos. El conflicto, diría un experto en estos temas, Juan Pablo Leras, John Paul Leras, que es inherente al- a la sociedad, a las personas. Yo diría que incluso hasta una sola persona puede estar en conflicto. Pero entonces tenemos esto, que existe una relación entre dos o más partes. Conflicto no necesariamente implica violencia. La violencia, también definido por el mismo autor Fischer, es la violencia consiste en acciones, palabras, actitudes, estructuras o sistemas que provocan daño, esto es clave, físico, psicológico, social o ambiental, y o que limitan a las personas que alcancen todo su potencial humano. Entonces, ante el conflicto sin violencia, eh, como bien decía hace un momento Rox, no tenemos que tomarlo como en sí, como algo malo, puede ser una oportunidad de crecimiento de lo social. Y por supuesto, ya cuando aparece la violencia, daño, pues sí es algo que no ayuda a la construcción de la paz. Eh, Hay 5 elementos de la escalada del conflicto. La etapa uno es, haciendo una analogía aquí con una hoguera. La primera etapa es lo que le llamarían el conflicto potencial, que es cuando apenas va eh, creándose un conflicto, y si hacemos una analogía con una hoguera, es en esta primera etapa cuando se hacen los materiales, son recolectados, dice. Es decir, vamos creando condiciones para que se vaya haciendo un conflicto. Es un conflicto potencial, por decir algo, que se vaya imponiendo un cambio de uso de suelo en una región y que haya usuarios donde digan, no queremos este proyecto que ustedes tienen, pues ahí, por supuesto, se va creando elementos para posteriormente tener un conflicto. La etapa 2 es
el fuego comienza a arder. Es la etapa de confrontación. En esta etapa de confrontación, basta un fósforo para que en estos elementos secos empiece a arder. Normalmente es una confrontación entre partes, puede ser una manifestación pública que sirve como un fósforo cuando ya la vibra está como muy puesta, mucho malestar y demás, y puede ser que un elemento haga esta cuestión que después sería la etapa 3, la hoguera o la crisis. El fuego arde tan lejos y tan rápido como puede, dice, quemando salvajemente y fuera de control. Aquí el conflicto en esa crisis, dice, entra y consume materiales que lo alimentan. Después, que puede ser no inmediatamente, puede ser mucho después, eh, está la etapa 4 que es cenizas, dice, pero también cuando las cenizas quedan, también hay un conflicto potencial. El fuego disminuye, sin embargo, no se ha extinguido por completo. Y esa sería la etapa 4 y la etapa 5 según eh, eh, esto de la escalada del conflicto, es cuando el fuego está extinguido y ahí empieza la etapa de regeneración. Finalmente, dice, el fuego se ha extinguido y las cenizas están frescas. Es momento de enfocarse en otros temas, además del fuego, y reconstruir, ayuda o regenerar lo que se ha perdido. Esto sería en cuanto a la escalada del conflicto. 5 principios operativos para la construcción de la paz, según esta temática. La primera es que la paz es globalizante. Es decir, hay que ver el panorama completo, no ver solamente el episodio, y de esto vamos a hablar un poquito más, que el episodio es lo que ocurrió, por ejemplo, en esta cuestión futbolística. Entonces, hay que observar el panorama completo. También dice interdependiente, la construcción de paz involucra un sistema de personas, roles y actividades interconectados. Esta interdependencia tiene que ver con la conexión de lo que hacemos y la manera en cómo lo hacemos. También para la construcción de paz tenemos que tener ese pensamiento de la paz hacia lo sostenible. Construir la paz es un proyecto a largo plazo, dice. Los conflictos violentos tienen lugar a través de generaciones y no podemos esperar que la construcción de paz tome menos tiempo. Entonces, los que estamos en el Diálogo Nacional por la Paz, hay que saber que no es como cosa de 2, 3 años. Estratégico. Ser estratégico, ¿qué significa? Por un lado, estar atendiendo las emergencias, las coyunturas hasta cierto punto, pero sin perder, la mirada a largo plazo. Y luego dice, en los conflictos, pues la infraestructura es importante. En la construcción de paz, perdón, pues se necesita una infraestructura que brinde los espacios sociales, los mecanismos logísticos y las instituciones necesarias. Esto es en cuanto a cómo se construiría paz. La construcción de paz, dicen, tiene varios elementos y ahorita vamos a ahondar en ellos, pero aquí nomás los mencionaríamos, que son el personal, el relacional, el estructural y el sistema. Es decir, tenemos que pensar en varias áreas de la paz, trabajar en cuál es importante en estas 4, pues todas en realidad. Y estos 4 elementos hay que considerarlos para los proyectos de construcción de paz. Pero también hay que pensar en los elementos en cuanto al tiempo, es decir, la intervención en crisis, la recuperación del tejido social, preparación, capacitación, estabilización y diseño de cambio duradero y el futuro deseado. No hay que perder este horizonte. John Paul Lederach, por eso, bueno, menciona que lo que primero que para la construcción de paz hay que activar la imaginación, porque la imaginación de algo diferente a lo que tenemos en este momento. Si no se activa esa motivación, es muy difícil que las personas caminen hacia la construcción de paz, porque tenemos que planear algo diferente. Este cuadro, y con esto termino esta primera parte, nos habla de estos elementos, los que ya decíamos, personal, relacional, institucional, estructural,
También en relación con las etapas en cuanto al tiempo, que son estas cuatro: respuesta en crisis, recuperación de tejido social, estabilización. Es decir, en este cuadro podríamos pensar en diferentes estrategias, cuestiones que se tienen que hacer, ya sea en estos momentos y en estas dimensiones. Aquí la parte importante, estaría interesante irlo trabajando y que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social también previamente, es la prevención del conflicto. Bueno, ya hemos hablado o ya he hablado del tema o de este autor, John Paul Lederach. Es un experto reconocido con trabajo no solo como teórico, sino también práctico en diversos países. Juan Pablo Lederach ha trabajado en los procesos de paz ahí en Colombia y demás. Y ahorita vamos a ver como algunos elementos que nos menciona acerca de la transformación del conflicto. Porque nosotros hemos escuchado esta cuestión de gestión del conflicto, resolución del conflicto, mediación del conflicto, y esto lo que él propone es la transformación del conflicto. Y aquí vamos a ver cómo las diferencias, por lo menos en cuanto a la resolución del conflicto. Bueno, dice que para pensar en la transformación del conflicto necesitamos nuevos lentes. Dice, primero necesitamos un lente para ver la situación inmediata, pero también ver más allá. La transformación del conflicto es ver a largo plazo. Y unos lentes que nos permitan ver también los patrones de relación que están generando el conflicto. Y por supuesto un marco conceptual que tenga estas dos perspectivas, es decir, la de corto plazo inmediato, con la mirada también a más largo plazo, para permitir generar patrones más profundos en las relaciones de las personas. Aquí están las dimensiones que mencionábamos hace un momento, y es la dimensión personal. Los cambios en lo que se ha tenido una afectación y son deseables para el individuo. Estos involucran la totalidad de la persona. También está la dimensión relacional en la transformación del conflicto. Representa cambios en las relaciones cara a cara. Aquí consideramos las relaciones afectivas, el poder, la interdependencia, dice. También la dimensión estructural, que resalta las causas subyacentes del conflicto, los patrones y cambios que éste provoca en las estructuras sociales, políticas, económicas. Por supuesto, estas son las más difíciles de cambiar porque requiere de un proyecto a largo plazo. Y la dimensión cultural, dice, se refiere a los cambios producidos por el conflicto en los patrones más amplios de la vida del grupo, incluyendo la identidad y las formas en que la cultura afecta los patrones de respuesta y conflicto. ¿Cuál es más importante? En realidad todas son importantes. Y aquí hay que trabajar en todas estas dimensiones. Y una afecta a la otra, por supuesto. Pues metas en la transformación del conflicto. Lo personal, trabajar lo personal, lo relacional, tiene que ver con lo estructural y cultural, por supuesto, porque trabajar a ese nivel físico, emocional, intelectual, espiritual de las personas, afecta las otras dimensiones, lo relacionales, pues esto, cómo nos relacionamos con lo demás, nuestros miedos, sentimientos y demás, y lo estructural, ¿qué es lo que implica? Promover el desarrollo de estructuras que satisfagan las necesidades humanas básicas. En lo cultural están elementos como identificar los patrones culturales que contribuyen al surgimiento de violencias. Eso por un lado, pero también identificar, construir mecanismos de estos elementos culturales que ayuden a construir la paz o transformar el conflicto. Aquí están unas diferencias, según John Paul Lederach, entre lo que es la resolución del conflicto y la transformación del conflicto. La primera es que la resolución del conflicto es un poco más inmediato y la pregunta guía de la resolución del conflicto es cómo acabamos con algo indeseado. Eso es algo bueno, por supuesto, pero la transformación del conflicto implica es no solamente cómo acabamos con algo destructivo o indeseado,
sino cómo construimos algo deseado. El enfoque es, del primero, la resolución es centrado en el contenido, lo otro centrado en la relación. El propósito de la resolución es llegar a un acuerdo y a una solución del problema emergente que genera crisis, mientras el otro es promover procesos de cambio constructivo, incluyendo soluciones inmediatas, pero sin limitarse a ellos. Mm, Un marco temporal, uno es horizonte, un alivio a corto plazo del dolor, la ansiedad y las dificultades, que por supuesto es bueno, pero la transformación del conflicto dice no solamente ahí, sino que a largo alcance e intencionalmente una respuesta a la crisis, más que dejarse conducir de esta, una a corto plazo y otra a largo plazo. La, la resolución visualiza escalar los procesos de conflicto, mientras la transformación lo que nos propone es no solamente desescalar el conflicto, sino también escalar algo constructivo. Este figura es clásica de John Paul Lederach, porque aquí, fíjense, estos nuevos lentes también implican también ver los niveles del conflicto. Cuando nosotros estamos ante un conflicto, como el del video que poníamos hace un momento del futbolista, lo que estamos observando, lo visible, es el episodio del conflicto. Pero hay que ir un poco más profundo, que es el epicentro del conflicto. Pues a preguntarnos qué relaciones están generando este episodio de conflicto. Pero no solo eso, si es posible, es trabajar y ver, entender cuál es la estructura y cultura del conflicto. Un poquito como decir, eh, tenemos un sistema de equipos futbolísticos que representan la historia de conflictos entre diferentes provincias, regiones de tal lugar, y esto nos provoca una red de relaciones y a su vez episodios, es decir, van a seguir surgiendo estos episodios si no trabajamos también en estos elementos del conflicto, que tiene que ver en historia, estructura y cultura, como veíamos ahorita en estas dimensiones, pues es un trabajo más a largo plazo. Aquí está explicado el episodio, la expresión visible de un conflicto que surge dentro de la relación o sistema. Muchas veces observamos solo ese y queremos remediar eso, lo cual es bueno, pero la transformación del conflicto nos pide también pensar en formas o estrategias para el epicentro del conflicto, primero entenderlo, y también para trabajar en la historia, en el contexto estructural y cultural. De tal forma que para John Paul Lederach, la pregunta o una de las preguntas que se hace, que es importante, y después yo lo retomo en un trabajo que tengo, es cómo crearnos espacios y procesos que alienten a las personas a abordar y establecer un sentido positivo de identidad en las relaciones con las otras personas y grupos, pero no como una relación a ellos. Yo me atrevo a decir que en el Diálogo Nacional por la Paz podríamos decir cómo generamos espacio de diálogo y encuentro para crear una identidad de construcción de paz. ¿Cómo creamos esos espacios, procesos? Digo, la pregunta está clara, la respuesta pues es compleja, ¿no? Voy a hacer una pausa aquí por si hubiera algún comentario también, para respirar un poquito. Si hubiera algún comentario de lo platicado hasta este momento. Hasta aquí estamos viendo más todavía como lo que es el conflicto y la transformación del conflicto. Y vamos a hablar ahorita sobre la reconstrucción del tejido social. Digo, yo no soy quién, pero por supuesto les he seguido los pasos al CIES por la Paz y demás, y también un poquito el diálogo. Pero quiero abrir el espacio por si hay dudas, comentarios. ¿Sí ha estado claro hasta ahorita? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Reconstrucción del tejido social. Vamos a hablar de este elemento
que es un elemento de los más importantes que están en la propuesta del Diálogo Nacional por la Paz. Pero sí es importante mencionar aquí, eh, pues digamos, ya conocemos la historia, el CIAS por la Paz ha sido el promotor de la reconstrucción del tejido social aquí en México. Y le tenemos los determinantes comunitarios del tejido social. Esto comienza con unos estudios que realizan Jorge Atilano y también Gabriel Mendoza, donde se hace claro que la noción del tejido social se refiere a los vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. Entonces, el tejido social es esto, y esto es lo que buscan ellos con estas propuestas para reconstruir. Y hay tres indicadores descriptivos, le dicen, que son estos tres. Vínculos, que son las relaciones de confianza y cuidado, los acuerdos, que es la participación en las decisiones colectivas, y este elemento del que voy a hablar un poquito más, que es el de la identidad, construcción de referentes de sentido y pertenencia. La identidad alude a los referentes de sentido que orientan o justifican un modo de vida personal o la pertenencia a un colectivo. Tiene que ver con la cultura, ¿no? Y las expresiones de cultura como símbolos, ritos, fiestas, etcétera. Y en la identidad social no es permanente ni estática, por eso se entiende como la capacidad de construir referentes que justifiquen la pertenencia a un colectivo y orienten la práctica de ese colectivo. Vínculos, ya lo veíamos un poquito, nos proporcionan confianza y cuidado de vivir juntos. Son las relaciones que tenemos y esto nos permite llegar hacia los acuerdos. Se refiere a la participación individual y colectiva en las decisiones de la vida comunitaria. Me gustaría explorar un paralelismo aquí entre lo que es el triángulo del conflicto que propone John Paul Lederach en esos tres niveles del conflicto, eh, y yo me atrevo a decir que se relacionan esos tres elementos que proponen la reconstrucción del tejido social con uno, primero, la historia, que es la estructura y la cultura, eh, por lo menos con la cultura relacionado el concepto de identidad, y luego en el epicentro están los vínculos, la red de relaciones, y lo que es visible en el conflicto, pues son los episodios de conflicto, y acá son los acuerdos, es decir, el elemento más profundo es la identidad, y después, a nivel medio, los vínculos, cómo se van restableciendo, y al final nos va dando como una visibilidad o una posibilidad de que tomen acuerdos dentro de las personas o dentro de las comunidades. La identidad, me estoy yendo un poquito a los trabajos del sociólogo Gilberto Jiménez Montiel, dice, viene el identitas, idem. ¿Y qué significa? Pues significa una y otra vez lo mismo, esta palabra etimológicamente. Entonces, la identidad está relacionada con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás. Esto lo dice el sociólogo, antropólogo Gilberto Jiménez Montiel. Y un elemento muy importante de la identidad es la memoria. Para Gilberto Jiménez Montiel, el gran nutriente de la identidad es la memoria. Entonces, para él, eh, tener el territorio, tener una relación con los demás es como la identidad de la persona. Por eso es importante considerar la memoria. Y estas memorias necesitan ser reforzadas, lo dice el mismo autor. La memoria colectiva se aprende y necesita ser reactivada de manera incesante. Se la aprende mediante procesos generacionales de socialización,
en lo que se llama tradición, es decir, el proceso de comunicación de una memoria de generación en generación, es decir, las fiestas de cumpleaños, eh, los días en que se celebra algo a nivel nacional y demás, son búsquedas para reforzar la memoria colectiva. Dice, necesita ser reactivada periódicamente para conjurar la amenaza permanente del olvido, porque si llegas al olvido, o sea, si no tienes memoria, pierdes la identidad. Y este es el papel, dice, de las conmemoraciones y de otras celebraciones semejantes, marchas y manifestaciones mnemónicas, es decir, de la memoria, aniversarios, jubileos, etcétera, que constituyen, por así decirlo, la memoria colectiva en acto. Es decir, eh, si nos vamos, yo pienso que esta cuestión de la identidad de memoria es el elemento preventivo que podríamos nosotros destacar en la cuestión del conflicto. Es decir, hay que recordarnos continuamente quiénes somos como familia, nuestra historia como familia, nuestra historia como comunidad, nuestra historia como región, como nación. Y esos elementos son los que nos van a ir proporcionando una mayor vinculación y una mayor posibilidad de acuerdo. En un trabajo que realizo, voy a ir rápido en esto, de la activación comunitaria de sus recursos, un enfoque participativo, replanteo la pregunta de Leras y con lo que vemos de Jiménez, Mendoza González, es cómo, la pregunta para acá es cómo fortalecer o crear espacios y procesos que alienten un sentido positivo de identidad y memoria en las relaciones comunitarias, de tal forma que la identidad es un elemento clave para la confianza comunitaria y para también la participación comunitaria. Si no hay identidad, poco puede haber de la confianza y también poco puede haber de la participación. Y en este propuesta que hago hay un elemento importante que rescato de los estudios de reconstrucción del tejido social, que es la revaloración de nuestro pasado y también proyectando la visión comunitaria. Es decir, elementos, no tienen que ser estos los propuestos aquí, pero elementos como un mapa histórico comunitario, personas que dejaron huella en la comunidad, ciclo festivo comunitario, la línea del tiempo de la comunidad. Ya en otro nivel, a nivel familiar, pues las fotos familiares, el estar recordando los cumpleaños, el estar recordando nuestros antecesores, los abuelos, los papás, lo que tuvieron que trabajar, el estarle recordando a las futuras generaciones genera identidad. Igual aquí a nivel comunitario y también eso como proyectando la visión comunitaria, es decir, y a nivel familiar también podríamos decir cómo nos vemos nosotros como familia. Y esa es la mejor forma de prevención del conflicto. No es que no vaya a haber conflicto, lo que va a haber es suficiente cohesión social para cuando vengan esos elementos o esos momentos de conflicto, no se disperse y, por supuesto, no genere daño de la red familiar comunitaria. Y al final, pues, generar espacios de encuentro, que son los espacios públicos, pero pueden ser otros, no necesariamente eso. Ya casi terminó, ¿eh? En el Diálogo Nacional por la Paz, ustedes ya lo conocen, han escuchado de él, que se origina a partir del asesinato de los padres Joaquín Mora y Javier Campos, pero no solo el asesinato de ellos, sino la situación en que estamos de inseguridad, de violencia en nuestro querido país. El objetivo de este Diálogo Nacional por la Paz es promover la participación, articulación y compromiso ciudadano con miras a la construcción de paz a través de procesos de diálogo, corresponsabilidad y exigencia con todos los sectores de la sociedad. Tiene varias características, no voy a tener mucho, pero aunque es su origen eclesial, intenta ser incluyente, articulador, promotor de la participación y con todos estos valores.
Lo que busca el Diálogo Nacional por la Paz es no solamente que se trabaje en lo visible, a esto le llama un autor, eh, la paz, John Gallup, la paz negativa, que es donde solemos o donde suele las autoridades poner el énfasis en la violencia visible. Y lo que ha trabajado, que está debajo del iceberg, el CIAS por la paz y el Diálogo Nacional por la Paz, también un elemento importante, lo que está por debajo, lo que no se observa, la violencia menos visible, que es la paz positiva, es la que el elemento de identidad y memoria es donde más puede proporcionar. Es decir, la paz no se trata solamente de evitar esto, que ya sería bueno en sí, sino también de promover esto, promover el desarrollo de los jóvenes, de las personas, de la sociedad, de tal manera que para el Diálogo Nacional por la Paz es un camino de construcción de condiciones sociales para que sea posible el buen convivir de las personas con su entorno, acciones múltiples que atiendan las causas culturales y estructurales de las violencias y de la forma para hacer sostenibles los territorios. Hay tres elementos fundamentales de esta propuesta y creo que con esta presentación pueden ser entendidos en su justa dimensión. La paz es el camino de construcción de condiciones para el buen convivir, como dijimos, pero hay tres elementos. Uno es el tejido social, generar proceso de participación y organización, es donde está la cuestión de la identidad, vínculos, acuerdos y lo que se ha deteriorado en las últimas décadas. Pienso que el deterioro de esta tejido social fue lo que dio pie a las cuestiones de injusticia y inseguridad a lo que estamos viviendo. ¿Cuál es importante? Los tres, por supuesto, pero este es el pilar, el que sostiene. El deterioro de este fue el caldo de cultivo para que surgieran estas otras situaciones. Y con esto dejo de compartir, ya terminé mi presentación. Eh, dijimos que es hora y media. Voy a tener la grabación también por si hubiera algún